Muy buen día tengan todos ustedes, queridos agentes de pastoral, querida comunidad parroquial del Señor de Bugambilias, querido rebañito digital. Es un gusto volver a través de este medio dirigirme a ustedes y sobre todo dirigir la palabra de Dios. Les invito en este día, martes 15 de diciembre, a degustar el banquete de la palabra tomado del Evangelio de San Mateo del día de hoy, Mateo 25, del 28 al 32. Veamos qué importante y necesaria es la enseñanza que nos deja hoy el Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Se arrepintió y fue. Muy estimados, queridos hermanos en Cristo, seguimos aprovechando este tiempo de Adviento en esta recta final ya de nuestra tercera semana de este tiempo de gracia, de Adviento, de preparación a la Navidad. Lo primero que quiero resaltar es conectar esta palabra de Dios con la misma palabra del domingo que escuchábamos, domingo de la alegría, domingo del gozo, por la cercanía del Señor que ya viene en esta Navidad. Y recordamos cómo San Juan, cómo lo describe el Evangelio de ese día, la alegría que brotaban muchos de sus contemporáneos pensando que su persona, su palabra, su mensaje, pensaban que era el Mesías. Y eso les causaba alegría, gozo, pensando que era el Mesías. Y San Juan lo dejó muy claro: yo soy el precursor. No vengo a ser el usurpador. Soy el que prepara el camino, no el camino. Soy una lámpara que ilumina hacia la luz que es Cristo. Yo no soy la palabra, solo la voz de la palabra. ¿Y cuál fue su palabra? ¿Cuál fue su predicación? ¿Cuál fue su mensaje? Disponer los corazones a aquel que venía atrás de él. Es decir, animar, motivar a que el hombre vuelva a Dios, a que el hombre se arrepienta de su conducta, de su vida, en aquellos aspectos errados, equivocados, se arrepienta y vuelva a Dios. Un mensaje de conversión. Por eso hoy la palabra de Dios nos invita a eso con esta parábola de aquel padre que invita a sus hijos a trabajar en la viña. No es otra cosa sino ese mensaje del arrepentimiento, de la conversión, de volver nuestra vida a ese Dios que viene hacia nosotros. Y si nos fijamos, si bien el arrepentimiento, la conversión, es una gracia que debemos de pedir todos y todos los días a nuestro Señor, también requiere de la libertad y de la voluntad y de la colaboración humana a la gracia. Perfectamente lo dibuja esto en esta parábola el Evangelio. Fijémonos, es el Padre que invita, no forza, no violenta la voluntad de un hijo ni del otro. Y si nos fijamos en el primero le dice: sí voy, pero no va. Es decir, obedece a las palabras, pero desobedece con las obras, con los hechos. Y el segundo,
En un primer momento le dice, no quiero ir. Y dice el Evangelio, se arrepiente, reflexiona, recapacita, reconsidera y va. En un primer momento desobedece, no con la palabra, sino prácticamente va a obedecer con los hechos, con la vida. En un primer momento dice, no quiero ir. Recapacita y dice, se arrepintió y fue. Queridos hermanos, queridos fieles, prácticamente se dibuja también nuestra vida. La gracia de la conversión es gracia. Y si bien es como tal una gracia la conversión, sí requiere de la libertad y de la voluntad del ser humano para corresponder a esa gracia. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, veamos cómo estamos aprovechando este tiempo de Adviento, de volver nuestra vida a Dios, de recapacitar, de arrepentirnos, de rectificar seguramente muchas cosas en nuestra vida, en nuestro camino, para acercarnos a aquel que es el camino. Quizá en algún momento también ha aparecido esta actitud de este primer hijo, que le decimos que sí a la conversión y al final le decimos que no a esta gracia. Más bien que tomemos la actitud del segundo. De momento a lo mejor le hemos dicho al Señor que no, pero después, con un sincero arrepentimiento, hagamos nuestra la conversión. Que le digamos sí con las palabras y sí con las obras, con los hechos. Pensemos. Por eso, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Pensemos. Uno le dijo que sí y no fue. Los hechos desmintieron lo primero. Y el segundo, de primer momento, le dijo que no y después su vida la rectifica y le dice que sí, con la vida. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Se arrepintió y fue. Reciban la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ustedes y sus familias.